¿Me confirman si se ve, por favor? Sí. Listo, gracias. Bien, la última clase estuvimos realizando ejercicios en donde podíamos conocer las razones trigonométricas para ángulos em, que sean mayores a 90 grados y menores a 360 grados, ¿sí? Entonces, de esa manera, pues podíamos establecer algunos criterios, ¿no es cierto? Como el reconocer el ángulo en donde se encuentra, en qué cuadrante se encuentra ubicado y a partir de ello observar el ángulo agudo que forma con el eje de las X y establecer, ¿no?, dos maneras para poder calcular esos ángulos. Vimos algunas técnicas también y pues lleva un poquito de práctica el trabajar con ello, ¿no? Y ahora lo que vamos a trabajar, vamos a ponerle aquí. No me deja cambiar. A ver, veamos. No, permítame un segundito. Un problema con el OneNote que no quiere cargar. Ya. Bien, entonces ahora lo que vamos a ver es pues cómo funcionan los ángulos para 0, 90, 180, 270, 360, o sea 0, pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi, ¿sí? Entonces, y posteriormente ya podremos hacer una generalización para las identidades trigonométricas en toda la circunferencia, ¿sí? O sea, de 0 a 360 grados y de menos 360 grados a 0, ¿sí? Porque acuérdate que yo puedo medir en sentido horario o en sentido antihorario los ángulos. Entonces, miren, para empezar, hablemos de lo siguiente. Y esto es muy simple, o sea, es sencillita la idea y quiero que desde el comienzo me entiendan para que no recurran al proceso memorístico, sino al proceso deductivo. A ver, aquí tengo mi eje Y, aquí tengo mi eje X. No sé si alguien me puede mostrar dos características del círculo trigonométrico. ¿Qué diferencia el círculo trigonométrico de cualquier otro círculo? Radio 1. Muy bien, su radio es igual a 1. ¿Y qué más? Hay una otra cosa más. ¿No? ¿No nos recordamos? Es su centro está en el punto 00 del origen de coordenadas. ¿Sí? El centro está en el punto 00. ¿Ya? A ver, muchachos. Entonces, nosotros habíamos dicho que los ángulos, ¿sí?, es la intersección de dos rayos que no son colineales, ¿sí? O sea, que no están en la misma línea.
Ahora bien, si yo tengo, por ejemplo, esto, aquí está un rayo, llamémosle AB, y aquí está el otro rayo AC. Nosotros, por la mera definición de ángulo, no podríamos decir que ese está formando un ángulo, porque los dos rayos son colineales. ¿Ya? Los dos rayos son colineales, entonces no puedo decir que aquí está un ángulo. Entonces, ¿cómo sacaría los ángulos de 0, pues de 90, de 180? ¿Sí? Pues vamos a recurrir al círculo trigonométrico. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tú tienes un ángulo de 0 grados, pues no tienes un triángulo rectángulo. Entonces, no tienes ahí un triángulo. ¿Sí? Si tienes un ángulo de 90 grados, tampoco tienes un triángulo. ¿Sí? Porque, o sea, vas a tener un triángulo cuando este recién aquí se empieza a despegar. Entonces aquí recién aparece un triangulito. Aquí. Pero cuando estás en 0 grados, pues lo que tienes es solamente aquí una línea recta, ¿no? Ahí. Misma cosa, si te sigues acercando hacia acá, acercándote a 90 grados, pues aquí ya se va perdiendo el triángulo. Hasta cuando estás en 90 grados, y pues ¿qué vas a tener? Una línea recta. Entonces, ¿qué triángulo tienes ahí? O sea, ¿qué identidad trigonométrica o qué razón trigonométrica podrías aplicar? Entonces, ¿cómo vamos a recordar cada uno de ellos? Miren, voy a ubicarles aquí, midiendo en este sentido, ¿no es cierto? Aquí tendría 0, pi medios, en medida angular aquí tendría pi, aquí tendría 3 pi medios, y aquí pues dándome una vuelta tendría 2 pi. Recordemos que si aquí yo tengo mi ángulo alfa, ¿ya? Este puntito yo lo podría representar como el coseno de alfa, seno de alfa. ¿Sí? Entonces, eso hay que recordar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a generalizar esta idea en el siguiente sentido, usando las medidas del círculo. Si estoy en este puntito de aquí, verde claro, muchachos, ¿sí? Si el centro es el 0, 0, este puntito verde, que lo he exagerado, ¿cuáles serían sus coordenadas? 2 pi 0. No, coordenadas. 1, 0. 1, 0. La coordenada aquí sería 1, 0, porque el radio es 1. Entonces, la abscisa es 1, la ordenada es 0. Si estoy ahora acá, ¿cuáles serían las coordenadas? 1, 1. No, 0, 1. 0, 1. ¿Sí? 0 en la abscisa, 1 en la ordenada. La 1, 1 estaría bueno, por aquí estaría 1, 1. ¿Sí? 0, 1. La abscisa es 0, la ordenada es 1. Ahora si estoy por acá. Menos 1, 0. Menos 1, 0, muy bien. Y si estoy acá abajo. 0, menos 1. 0, menos 1. 0 menos 1. Muy bien. Y si me voy a 2pi, otra vez 1, 0 y esto se empieza a repetir. ¿Sí? Entonces yo podría empezar a seguir sumando ángulos, ¿no? 2pi, 5pi medios, 3pi, 7pi medios, 4pi, y podría seguirme dando las vueltas. Ese análisis vamos a verlo después en funciones. ¿Sí? Pero, o sea, ¿a qué voy? Miren, que voy a empezar a hacer lo siguiente. Voy a cambiarles de color para que sea más fácil el poder vincular con lo que quiero. Vamos a ponerle este color. A este cambiémosle a este. Y a este pongámosle un rosadito. Ya.
Aquí no se cae. Ya. A ver. Noten que cualquier punto de la circunferencia yo le puedo representar como el coseno de alfa seno de alfa. Cuando cuando el ángulo es 0, las coordenadas es 1, 0. ¿Sí? Voy a ponerle aquí si alfa es 0. Pero la posición 1, 0, ¿sí? En coordenadas 1, 0, como cualquier punto de la circunferencia, yo le puedo representar como el coseno del ángulo y el seno del ángulo. Si aquí es el ángulo 0, pues yo podría decir que esto sería coseno de 0, seno de 0. En otras palabras, podemos concluir que el coseno de 0 es 1 y el seno de 0 es 0. ¿Sí? Si alfa es igual a 0. Mira qué pasa en el ángulo de pi medios. Sí, ahora estamos con el siguiente color. Aquí. Miren, si alfa es igual a pi medios, entonces cuando alcanzamos un ángulo de pi medios, ¿sí? Las coordenadas es 0, 1. ¿Sí? Pero yo sé que la posición 0, 1 también la puedo representar como el coseno del ángulo y el seno del ángulo. O sea, yo la puedo representar como el coseno de pi medios y el seno de pi medios. ¿Ya? Ahí. Entonces, por lo tanto, como es el mismo punto el que estoy representando, concluimos que el coseno de pi medios es igual a 0, ¿sí? Y el seno de pi medios es igual a 1. De manera similar para el ángulo cuando ya es pi, ¿sí? Entonces se lo puse con este color. Sí, miren, si ahora estoy en pi, si alfa es igual a pi, o sea 180 grados, yo voy a tener que estoy en la posición menos 1,0 de coordenadas. Pero esto lo podemos representar como el coseno de pi, seno de pi. ¿Ya? Entonces, ¿qué sacaríamos la conclusión? Como son iguales, ¿sí? Las únicas formas que dos pares ordenados son iguales, acuérdate, es que el primer componente es igual al primer componente, segundo componente igual al segundo componente. O sea, el coseno de pi es igual a menos 1 y el seno de pi es igual a 0. ¿Sí? Y finalmente, en 3 pi medios, estoy en la posición 0, menos 1, que en términos de angulares, ¿cierto? Sería coseno de 3 pi medios, seno de 3 pi medios. Entonces, primera componente es igual a la primera componente y la segunda componente pues igual a la segunda. ¿Sí? En 2pi sería lo mismo para 0, ¿no? Entonces aquí le podemos poner. ¿Sí? Lo voy a poner acá al final igual. Si alfa es igual a 2pi, 1,0, coseno de 2pi, seno de 2pi. Entonces el coseno de 2pi es igual a 1 y el seno de 2pi es igual a 0. ¿Sí? Y luego empieza a repetirse todo otra vez, ¿sí? En sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, como ves, o sea, no es de que, no quiero que ese sea tu objetivo, de que te aprendas estas razones trigonométricas de memoria, sino que las puedes deducir facilito,
¿sí? Entonces ubico los ángulos. 0, pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi. Y ubico cada una de las coordenadas. Y como sé que cada punto de la circunferencia en mi círculo trigonométrico es el coseno del ángulo y el seno del ángulo, entonces pues nosotros tendríamos ya pues cada una de ellas, ¿no? Coseno de 0, 1, seno de 0, 0, coseno de pi medios 0, seno de pi medios 1, coseno de pi menos 1, seno de pi 0, coseno de 3 pi medios 0, seno de 3 pi medios menos 1, y empieza a repetirse, coseno de 2 pi 1, seno de 2 pi 0. ¿Sí? Eso es, muchachos. No sé si tienen alguna preguntita. ¿Alguna preguntita? ¿No? Sí, profe, una pregunta. Dime. Estaba comprobando los valores en la calculadora y cuando le puse el coseno de pi medios me daba 0.999 y usted le daba 0. No entendí, cuando le puse igual seno me daba 0.00. ¿Estás trabajando en radianes o en grados? No, en radian. Radianes. Te debe dar 0, coseno de pi medios. Ay, sí, perdón. Ujú. Sí, acuérdate que estamos en radianes, ¿no? Si tomas si está la calculadora puesta en grados, lo que te está tomando es 3.1416 dividido para 2, o sea, el coseno aproximadamente de 1. Coseno aproximadamente de 1. ¿Ya? Y nota que el coseno de 1 sería un ángulo chiquitito, o sea, estás más o menos por aquí, acercándote ya al valor. Por eso te sale 0.99, porque te estás acercando al 0, en donde el coseno de 0 es 1. ¿Sí? Ya, increíble. Igual, ajá, esa idea la van a ver después en los límites de una función en cálculo. ¿Sí? Entonces, por eso digo, cuidado con la cálculo, ¿ya? Cuidado con la cálculo. Una cosita mal puesta y te puede dar resultados erróneos. Voy a ponerles aquí un resumen, ¿sí?, de cada uno de estos ángulos con ya los inversos multiplicativos y la tangente también. Porque si ya sé el seno y el coseno, ya sé todo lo demás. ¿Sí? Pero aquí quiero hacer énfasis en algo. Verán. Imaginémonos que estamos en el ángulo de 0 grados. ¿Ya? Tengo que el coseno de 0 es 1 y el seno de 0 es 0. ¿Sí? ¿Cuánto valdrá la secante de 0? No existe. O indeterminado. La secante. 1. La secante de 0 es 1. Porque acuérdense que secante es 1 sobre coseno. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto valdrá la cosecante de 0? Ahí sí, indeterminado. Ajá. Yo no puedo determinar ese valor. Porque si el seno de 0 es 0, el 0 no tiene inverso multiplicativo. Por lo tanto, el seno de 0 no tendrá inverso multiplicativo. Entonces, no puedo hablar de la cosecante de 0. ¿Ya? Como tampoco podría hablar de la cotangente de 0. Porque la cotangente de 0 sería coseno de 0 sobre seno de 0. Y tengo otra vez la división para 0, lo cual no está definido. Entonces, en cada uno de estos puntos
hay valores que son 0, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, aquí, coseno de pi medios. Yo no puedo hablar de la secante de pi medios, ni mucho menos puedo hablar de la tangente de pi medios. ¿Sí? Secante es 1 sobre coseno, tangente es seno sobre coseno. Y en pi medios yo no puedo hablar acerca de ello. ¿Sí? Entonces debo tener un particular cuidado acerca de estas situaciones. Miren acá igual, para pi, seno de pi es 0, no puedo hablar ni de la cosecante ni de la cotangente. Misma cosa aquí, en 3 pi medios. No puedo hablar de la secante, no puedo hablar de la tangente. ¿Estamos? Entonces por eso aquí en esta tablita les he puesto, ¿no? Las razones trigonométricas de los ángulos 0, 90, 180 y 270, ¿sí? Son seno de 0, coseno de 0, tangente de 0 y secante de 0. ¿Ya? Entonces fíjate que no hay ni cotangente ni cosecante, que no puedo obtenerlas para 90 grados, o sea, para pi medios. ¿Sí? No hablo ni de la tangente ni de la secante. Para 180 o para pi, tampoco. No hablo ni de la cosecante ni de la cotangente, porque tendría ahí la división para 0. Y en el último, en 270 o 3 pi medios, no hablamos ni de la tangente ni de la secante, por la división para 0. ¿Sí? Entonces aquí voy a poner ojo, la división para 0. ¿Ya? Déjenme solo hago aquí un ejemplo de lo que está sucediendo, ¿ya? A ver. Tal vez esto ya vieron en geometría, pero es bueno recordar. Pues imagínense esto, ¿no? Radio 1, ¿ya? Y aquí voy a formar un triangulito. Aquí. Y por acá también voy a formar otro triángulo. Voy a hacer la mano alzada, a ver si me sale. Y más o menos. Aquí se cerró mal. Ahí. ¿Ya? Entonces son dos triángulos. El triángulo azul, que lo voy a cerrar aquí. Y el triángulo celeste cerrado acá. Nota que esta línea es radio igual a 1. ¿Ya? Y ambos van a compartir este ángulo de aquí. Alfa. Los dos son ángulos rectos, ¿no? ¿Sí? Ahora, estos dos, ¿sí? Estos dos triangulitos, pues comparten el ángulo alfa, ¿sí? A esta le podríamos llamar, vamos a llamarle B, a este le vamos a llamar A, ¿sí? Entonces lo que voy a decir es, vamos a sacar la tangente de este valor, ¿sí? La tangente de alfa, que sería igual. Entonces miren, en el triángulo azul, la tangente de alfa sería, podemos trabajar con el triángulo azul, ¿no es cierto? Sería A sobre esta distancia que está aquí, ¿sí? Pero en el triángulo celeste, ¿sí? El triángulo celeste sería B sobre esta distancia que está acá.
¿ya? Pero esa distancia yo la conozco. Es el mismo radio, o sea, eso es igual a 1. Lo acabo de tirar. ¿Sí? Eso es igual a 1. Entonces, yo puedo armar una relación entre esos dos triangulitos de tal manera que puedo conocer el valor de la tangente. ¿Sí? El valor de la tangente. Permítanme, aquí en este librito da una explicación. Déjenme ver. Les quiero leer. Página 82. Es el de Granville, ¿no? No estoy diciendo yo cosa. Ya. Dice, bueno. Bueno, aquí le llama ángulo X, nosotros le llamamos alfa. Dice que primero podemos establecer que la tangente de 0 es 0. Claro, tangente de 0 es 0, ya vimos. Aquí. Si el ángulo es 0, seno de 0 sobre coseno de 0 tendría 0 sobre 1 y 0 sobre 1 es 0. Luego dice, a medida que x crece de 0 a 90, la tangente es positiva. Y crece a partir de 0 según los valores que tienden a acercarse a 90. ¿Ya? Ahora, lo que está sucediendo, ¿sí? Lo que va sucediendo es de que conforme tú te vas acercando hacia acá, ¿sí? O sea, vas tomando estos ángulos cada vez más cercanos a este valor, ¿sí? El valor de la tangente va creciendo, ¿sí? ¿Por qué va creciendo? Va creciendo porque la posición que a nosotros nos representa, ¿no es cierto?, coseno del ángulo, seno del ángulo, ¿sí? El coseno se va haciendo cada vez más pequeño y el seno va siendo cada vez más grande, ¿sí? O sea, va creciendo la abscisa mientras la ordenada se va haciendo cada vez más pequeñita. Pero lo que sucede justo aquí en pi medios es de que el seno de pi medios alcanza un valor de 1, pero el coseno alcanza un valor de 0. Pero la división para 0 no está definida, entonces ¿cómo yo puedo entender eso? ¿Sí? Si la división para 0 no está definida. Aquí aparece la idea del límite, que como les digo van a ver el siguiente semestre, pero nosotros ya podemos hacernos alguna idea, ¿no?, de lo que sucede. O sea, el valor del numerador empieza a crecer mientras el valor del denominador empieza a decrecer. Entonces la idea aquí es de que en esta parte tiende al infinito, o sea, tiende a un número extremadamente grande que no puedo llegar a conocer. Los infinitos no son números, recuerden, ¿sí? No son números los infinitos. Entonces, ¿cómo poder tratarlos? Luego, el tratamiento sería pues a través de las funciones, ¿sí? Entonces, este es un primer acercamiento a lo que viene después. Pero vayamos con lo que está aquí. Miren, si yo tengo la tangente de alfa sería b sobre 1, triángulo celeste, ¿sí? O sea, simplemente esto es igual a b. ¿Ya? Eso sería igual, la tangente de alfa sería igual a b. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en nuestro caso? Para cualquier ángulo, ¿no es cierto? Puede estar en este punto, se forma un ángulo, puede estar en este punto, se forma un ángulo, puede estar aquí, se forma un ángulo, acá se forma un ángulo, etc.
Esta línea, que le voy a poner en otro color naranja, va a representar la tangente. ¿Sí? Va a representar la tangente. Mira, si estuviera en 0, aquí, justamente en 0 grados, B sería 0. ¿Sí? Pero conforme voy avanzando los ángulos en este sentido, ¿sí? B empieza a crecer. Empieza a crecer. Imagínate que ya estés, bueno, por aquí. Entonces voy a hacer la mano alzada ya. Todo esto sería B. Esta línea que está aquí. Imagínate que ahora estoy acá. Ya creo que no me va a alcanzar la hoja. Más o menos por ahí. Toda esta línea sería B. ¿Qué pasaría si te acercas a pi medios? Imagínate. ¿Qué pasaría si te estás acercando ya cada vez más acá a pi medios? La tangente va creciendo. Y va creciendo sin límite. ¿Sí? Hasta el final que parecería, entre comillas digo, porque no llega a suceder, que tienes dos líneas paralelas. Pero eso digo, no llega a suceder porque en esa parte no hay triángulos ya. ¿Sí? Entonces ya en 89.9, ya muy cerquita aquí, pues ya esto se empieza a empinar sumamente. Entonces no me alcanza el cuaderno, ¿no? No me alcanzaría el cuaderno. Esto sigue, se fue. Y este valor de B, pues, ¿sí? Tiende al infinito. ¿Ya? Entonces esa es la idea. Entonces ahorita ya tenemos una idea inicial de lo que está sucediendo con la tangente. Y lo mismo sucederá con las otras razones trigonométricas, ¿sí? Que tienen esta idea de la división para cero, cosa que no está definida, acuérdense. No vamos a hablar de la división para cero, pero ya podemos tener una idea de qué es lo que está sucediendo ahí, ¿sí? Tiende al infinito, pero el infinito no es ningún número. Esto trabajaremos en funciones después. ¿Ya? ¿Estamos claros? Igual, si quieren, si son curiosos, si les gusta estas cosas, o se están apasionando por estas cosas, libro de Granville, página 80, página 82, se llaman líneas trigonométricas. ¿Sí? Entonces, si les gusta revisar esto, está en página 82. Luego Granville se pasa ya a las funciones y empieza a hacer los gráficos de las funciones. Sí, pero como todavía no hemos visto funciones, pues eso queda para de aquí a unas 2 semanitas. Bien, entonces ya podemos conocer todos y cada uno de los ángulos de nuestro círculo trigonométrico. 0, pi sextos, pi cuartos, pi tercios, pi medios. Sigo avanzando, ¿no? Segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. ¿Sale, vale? También puedo usar la mano izquierda para trabajar eso, ¿no? O sea, si este dedo pulgar era el seno de... representaba 0 grados. Seno de 0, pues, ¿cuántos dedos tienes a la izquierda del dedo pulgar? Ninguno, 0. Raíz de 0, 0, 0 para 2, 0. ¿Cuántos dedos tienes ahora del lado derecho? 4, raíz de 4, 2. ¿Sí? 2 dividido para 2, 1. Coseno de 0, 1. Voy con el dedo meñique, que sería pi medios. ¿Cuántos dedos tienes del lado izquierdo? 4, raíz de 4, 2, para 2, 1. Seno de pi medios, 1. ¿Y cuántos dedos tienes a la derecha del meñique? Pues ninguno. ¿Sí? Coseno de pi medios, 0. ¿Ya? Si es que te gustó esa forma de recordar. Si no, porfa, no de memoria, sino con esto que está aquí. ¿Ya? Deductivo. La memoria es frágil, verán. ¿Sí? La memoria es frágil. De un semestre para otro te puedes olvidar algunas cosas. ¿Sí? Lamentablemente,
por situaciones que a veces pasan, ¿qué fue? En abril estábamos de vacaciones, ¿no es cierto? Sí, abril, mayo, estábamos de vacaciones. Entonces yo me enfermé de COVID y pasé 3 semanas aproximadamente aislado. Y pues no toqué nada de las matemáticas, ni avances que había del trabajo, ni material que había que hacer. Entonces no toqué nada de las mates. Y pasé 3 semanas así sin nada de matemáticas. Y ya cuando retomé, o sea, sí, algunas cosas como que, ¿y ahora esto cómo era? Como que se me habían ido. En 3 semanas, ¿verdad? Y estando continuamente en esto. Pues no sé si fueron efectos eh, secundarios de las medicinas o del virus, pero sí, imagínate, en poquito tiempo una vez se olvida de las cosas. Entonces, preferible recordar esto deduciendo antes de que memorizando. Entonces, porfa, em, deduzca. No es difícil, ¿sí? No es difícil. Bueno, em, vamos ahora con las identidades, ¿sí? Trabajemos ya las identidades. Por cuestión tiempo y por agilitar el trabajo esto, ¿sí? Porque necesitamos ir un poquito más rápido. Vamos a aceptar este como teorema, las identidades pitagóricas para cualquier ángulo en un sistema de coordenadas, ¿sí? Y es algo que se puede demostrar, ya lo demostramos para ángulos agudos, se cumple para cualquier ángulo. Entonces, mira, si alfa es un ángulo en un sistema de coordenadas, las siguientes proposiciones son verdaderas. Seno del cuadrado del ángulo más coseno del cuadrado del ángulo es igual a 1. 1 más tangente al cuadrado del ángulo es igual a la secante cuadrada del ángulo. Y 1 más cotangente cuadrado del ángulo es igual a la cosecante cuadrada del ángulo. Y aquí hay una advertencia. Dice, para todo ángulo A, para el cual estén definidas las razones tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Sí? Por ejemplo, o sea, yo no podría aplicar 1 más tangente cuadrado de A igual a secante cuadrado de A si A es pi medios, por ejemplo. No podría usar esta identidad ahí, porque la tangente y la secante no están definidas para pi medios, lo que acabamos de ver. Ni tampoco para 3 pi medios. La 3 yo no podría usarle si es que A vale 0, por ejemplo. O si es que A vale pi. No podría usarlo, porque la cotangente y la cosecante no están definidas ni para 0 ni para pi, por la división para 0 que se está presentando. ¿Sí? Entonces, ojo, no es cuestión solo de coger y aplicar, sino ver cuándo se puede aplicar. ¿Estamos? Entonces, estas son las primeras identidades, ya de manera general, las pitagóricas. Otras identidades que aparecen son las identidades del inverso aditivo. Vamos a pegarle aquí. Identidades del inverso aditivo. Dice, dado un ángulo A en un sistema de coordenadas, las siguientes proposiciones son verdaderas. ¿Sí? El seno del inverso aditivo del ángulo A es igual al inverso aditivo del seno de A. El coseno del inverso aditivo de A es igual al coseno de A. La tangente del inverso aditivo de A es igual al inverso aditivo de la tangente de A. Y similar para sus inversos multiplicativos, ¿sí? Cotangente del inverso aditivo de A, inverso aditivo de la cotangente de A. Secante del inverso aditivo de A, secante de A. Cosecante del inverso aditivo de A, inverso aditivo de la cosecante de A. Miren detenidamente a estas 6. ¿Ya? ¿Y qué pueden notar de particular?
¿Lo que les llama atención de alguna de ellas? El coseno y la secante. Exacto. El coseno y la secante. El coseno y la secante son las únicas que el coseno del inverso aditivo del ángulo es el coseno del ángulo. Misma cosa con la secante, ¿sí? Todas las demás, el seno del inverso aditivo del ángulo es el inverso aditivo del seno del ángulo. Misma para la tangente, la cotangente y la cosecante. Esto, cuando trabajemos funciones, vamos a ver que es una característica de las funciones que se llama paridad, ¿sí? Que una función sea par o sea impar. Bien, esto lo vamos a ver en funciones, ¿sí? Pero sin ver funciones, ¿cómo poder entender esto? Rapidito con un ejemplo. No me voy a poner a demostrar todas ellas. Quiero que entiendan la idea nada más. Si yo mido ángulos en este sentido, habíamos dicho que eran positivos. Y si mido ángulo en este sentido, habíamos dicho que son negativos. Imagínate que yo escojo un punto por aquí y estoy midiendo esto. ¿Ya? Entonces voy a trazar aquí una proyección. Vamos a ver un poquito chueco. Una proyección hacia el primer cuadrante. ¿Sí? Ahí. Estamos. Entonces, si este ángulo es alfa, este sería el inverso aditivo de alfa, ¿estás de acuerdo? Medida en este sentido. O sea, aquí se forma un triángulo isósceles y este ángulo está partido en dos, ¿no? Entonces, imagínate que yo quiero sacar el seno de este ángulo. Si esto es igual a A, aquí tengo A, y por acá tengo B. ¿Sí? Bueno, acá tendría B, perdón. Acá tendría su inverso aditivo, ¿cierto? Entonces, miren, voy a sacar el seno del inverso aditivo de alfa, ¿ya? Entonces, el seno del inverso aditivo de alfa sería cateto opuesto, que es esto, que vendría siendo menos b, sobre hipotenusa, que es 1. ¿Ya? Ahora voy a sacar el seno de alfa. Y el seno de alfa, que va a ser igual. Cateto opuesto, que es b, de igual manera sobre 1. O sea, esto es b. Entonces, ¿cómo el seno del inverso aditivo de alfa puede ser igual al seno de alfa? Bueno, en otras palabras, esto es el inverso aditivo de esto. ¿Sí? Porque si este es el inverso aditivo de b y este es b, entonces por lo tanto, son inversos aditivos, ¿no? Cada uno de ellos. ¿Sí? El seno del inverso aditivo de alfa es igual al inverso aditivo del seno de alfa. No pasa así con el coseno. Entonces fíjate qué va a pasar con el coseno. Vamos a ponerle aquí coseno del inverso aditivo de alfa. Si ahora tengo aquí que esto vale a, ¿sí? Entonces tendríamos, ¿no es cierto? Tendríamos el coseno del inverso aditivo de alfa, sería a sobre 1. O sea, esto es igual a a. Y si calculo el coseno de alfa, también sería a sobre 1. O sea, esto es igual a a. Entonces, por lo tanto, yo sí puedo decir que el coseno del inverso aditivo de a es igual al coseno de alfa, perdón. ¿Sí? Y puedo hacer lo mismo para todas las demás. Para la tangente, para la secante, para la cosecante, para la cotangente, para el segundo cuadrante y el tercer cuadrante. Se va a cumplir lo mismo, ¿no? Porque es como un espejo que estamos haciendo en el segundo y en el tercero. ¿Sí?
Entonces recuérdalo, si tú ya sabes el seno del ángulo, ya sabes la cosecante, ¿sí? Si sabes el seno, ya sabes la tangente, ¿sí? Entonces, ¿qué sería el seno del inverso aditivo del ángulo, por ejemplo? Seno sobre coseno, ¿sí? Menos b sobre a. Entonces, por lo tanto, eso sería menos la tangente de alfa. Y así puedo seguir sacando cada una de ellas, ¿sí? Lo importante creo que aquí recordar es de que solo el coseno y la secante, el coseno del inverso aditivo, es el coseno del ángulo. Y todas las demás funcionan de la manera similar. Seno del inverso aditivo del ángulo, inverso aditivo del seno del ángulo, ¿sí? Y solo el coseno y la secante se diferencian, ¿sí? Y en funciones, como les digo, vamos a estudiar mejor esto que se llama la paridad, ¿sí? Y el coseno y la secante serán funciones pares, y las otras 4 serán funciones impares. Pero bueno, entonces ya les doy una idea de cómo recordar esto, ¿no? Seno, cotangente, tangente y cosecante actúan de una misma forma, coseno y secante actúan de otra forma. ¿Por qué? Aquí está la explicación, ¿sí? Y aquí influyó la geometría, ¿no? Entonces yo ya podría medir ángulos en el sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo te dijera, a ver, el ángulo, vamos a poner un ejemplo, menos 3 pi cuartos, ¿ya? Entonces harías lo mismo, ¿no? Menos 1 pi cuarto, menos 2 pi cuartos, menos 3 pi cuartos. Estoy ubicado aquí, ¿sí? Pero yo podría hacer un vínculo con los ángulos en sentido positivo. O sea, menos 3 pi cuartos sería lo mismo que aquí tendría pi, y si le sumo pi cuartos, 5 pi cuartos, ¿sí? O sea, menos 3 pi cuartos sería lo mismo que decir 5 pi cuartos. Por ejemplo, si yo te digo 7 pi sextos, ¿ya? 7 pi sextos, mira. Sería 1 pi sexto, 2 pi sextos, 3 pi sextos, 4 pi sextos, 5 pi sextos, 6 pi sextos, 7 pi sextos por aquí. Sentido contrario a las manecillas. Y ahora, ¿cómo mediría eso en sentido de las manecillas del reloj? Ah, bueno, si esto es 7 pi sextos, ¿sí? Y lo tengo hasta aquí. Entonces esto sería igual a menos 5 pi sextos, ¿sí? Menos 1 pi sexto, menos 2 pi sextos, menos 3 pi sextos, menos 4 pi sextos, menos 5 pi sextos. ¿Ya? Si yo te preguntara, por ejemplo, ¿cuál es el seno de menos 3 pi cuartos? ¿Ya? Entonces no nos hacemos problema. Ah, seno del inverso aditivo del ángulo. Ah, bueno, esto sería menos el seno de 3 pi cuartos, ¿sí? Por este signo que está aquí. Estoy aplicando esto, la número 1. Y luego pues ya lo que sabemos, ¿no? Esto sería 3 pi cuartos, ¿es qué? Ah, pues esto es, acordémonos, pi menos pi cuartos, la manera fácil, ¿sí? Pi menos pi cuartos, a ver, pi menos pi cuartos, estoy en el segundo cuadrante. Segundo cuadrante el seno es positivo, entonces me quedaría solamente seno de pi cuartos. Ah, y el seno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2. Entonces esto sería menos raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Y pues, si no me crees, menos 3 pi cuartos es lo mismo que 5 pi cuartos, ¿no? Ah, pues entonces comprobemos para ver si el Inge tiene la razón. 5 pi cuartos sería pi más pi cuartos. Pi más pi cuartos es un ángulo que está en el tercer cuadrante, por lo tanto es negativo. Trabajo con pi, no cambia, y esto sería seno de pi cuartos, y el seno de pi cuartos es la raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Lo mismo.
Y se puede empezar a jugar, ¿no? Con cada una de ellos. Miren, si me piden menos 5 pi sextos. Hagamos, qué sé yo, la secante, ¿ya? Secante de menos 5 pi sextos. A ver, la secante. Pues la secante de menos 5 pi sextos es lo mismo que secante de 5 pi sextos. ¿Sí? Aquí, número 5. ¿Ya? Y luego digo, pero la secante es de 5 pi sextos, sería la secante de pi menos pi sextos. ¿Ya? Y estoy en el segundo cuadrante. La secante en el segundo cuadrante es negativa, entonces sería menos, no cambio, pi sextos, y la secante me acuerdo que es menos 1 sobre coseno de pi sextos. Y el coseno de pi sextos, si lo conocemos, ¿no? Raíz de 3 sobre 2. Por lo tanto, esto es menos 2 raíz de 3 sobre 3. Ya racionalizando. Y ya encontrado. Y si tú sacas la secante de 7 pi sextos, te va a dar exactamente lo mismo. ¿Sí? Exactamente lo mismo. Porque son ángulos, puntos en la circunferencia, ¿sí? Que estos ángulos representan la misma posición en ese punto. Solo que el uno está medido en sentido horario y el otro está medido en sentido antihorario. Entonces, si nos dan sugerencia, y como pienso que es más fácil trabajar, si nos dan ángulos medidos en sentido horario, o sea, ángulos negativos, lo que podemos hacer es pasarle a positivos, ¿sí? A través de los teoremas de inversos aditivos, que son los que están aquí. Y luego, pues, calcular como ya aprendimos la última clase. ¿Sí? No sé si tienen alguna preguntita. ¿Alguna preguntita? No. Bien. A ver. Ahora, antes de entrar a lo que viene, que ya son otras identidades, hablamos un poquito de lo que significaría sumar ángulos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, miren, si yo tengo que A y B son dos ángulos en un sistema de coordenadas, yo voy a definir la suma de A y B como un nuevo ángulo, ¿sí? Entonces, si esta suma está en la unión de 0 a 360 o de menos 360 a 0, o sea, medida en sentido positivo o medida en sentido negativo en el segundo intervalo, entonces la medida de C será la suma de las dos. ¿Ya? Ahora dice, si la suma de la medida de estas dos es mayor a 360, entonces la medida de C será la suma de estas dos, pero restándole 360. Y si la suma de estas dos es menor que menos 360, entonces la medida de C será 360 más la suma de estas dos. O sea, ¿a qué voy? ¿Qué representa esta definición? Es algo que ya hablamos hace un ratito, ¿sí? Yo puedo seguirme dando las vueltas, ¿no? Por ejemplo. 0, pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi. ¿Sí? Entonces imagínate que te piden sumar 270 más 135, por ejemplo. Aquí está sumando 270 y 135. Entonces 270 sería 3 pi medios. ¿Sí? Estarías aquí midiendo en este sentido, ¿no? Entonces 270, vamos a ponerle aquí 270
más 135, que es lo mismo que decir 3 pi medios más 3 pi cuartos. ¿Sí? Entonces sumando 3 pi medios más 3 pi cuartos, 2 pi cuartos, 3 pi cuartos, estarías por aquí. ¿Sí? Pero si nos damos cuenta, lo que hicimos fue, nos dimos una vuelta y luego avanzamos un poquito más, hasta acá. ¿Sí? Entonces lo que sugiere es que, bueno, la posición que tú alcanzaste, ¿sí?, es en el primer cuadrante. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sacaría de esta posición que está aquí? Pues de la suma restándole 360, o sea, restándole 2pi. Lo que me interesa es este angulito que está acá. O sea, tú pudiste haber girado, y lo voy a poner aquí, que sea el ángulo beta, 3 pi medios más 3 pi cuartos. ¿Sí? Pero en posición esto es igual a alfa. O sea, 2pi menos 3 pi medios más 3 pi cuartos. ¿Sí? Que esto es igual a pi cuartos nada más. ¿Sí? En posición. Imagínate que decides hacer ejercicios, ¿ya? Y pues lamentablemente en donde tú vives no hay un lugar para correr, solo hay un redondel ahí medio bonito. Entonces pues vas con tu mamá, con tu papá, y dices, aquí voy a hacer ejercicios, voy a estarme dando vueltas, no, las vueltas del redondel. ¿Sí? Dice, bueno, ya, dice, te voy a dejar aquí, haz nomás ejercicio, voy a ir a comprar un pollito para el almuerzo. Se va, ¿no? Y te dejó ahí en el punto. Se demoró 20 minutos. Pero tú ya hasta mientras te diste unas 20 vueltas. ¿Sí? Y pues ya cansado, ¿no? De las 20 vueltas, regresaste al mismo punto inicial. Y tu mamá regresa y te ve. Dice, pero te dejé, estás en el mismo punto donde te dejé, no que ibas a hacer ejercicio. Dice, pero mamá, ya me di 20 vueltas. Pero yo te veo en el mismo punto en donde te dejé. Em, Solo por eso no hay almuerzo. Y luego ya dices, no, pero mamá, mira cómo estoy sudando y todo. Me caí, mira mi rodilla. Ah, pues sí te has dado 20 vueltas. Pero, o sea, lo que voy es de que podemos darnos 20, 30, 40, 50 vueltas, que las posiciones dentro de la circunferencia pues no van a cambiar. ¿Sí? Yo pude haberme dado 10 vueltas ahí mismo y llegar a ese mismo punto. ¿Sí? O sea, no sé si me entienden a dónde voy. Puedo darme vueltas en sentido antihorario, puedo darme vueltas en sentido horario, ¿sí? Pero siempre voy a estar pasando por los mismos puntos, por los mismos puntos, por los mismos puntos, por los mismos puntos. Y si es que yo sé cuántas vueltas me doy, pues simplemente puedo restarle y de mi posición original ya saber qué ángulo pues recorrí, ¿no? En física esto ustedes lo ven como la posición angular y el desplazamiento angular. ¿Sí? Entonces puedes haberte desplazado cientos de radianes, pero permanecer en la misma posición angular. Sí, al final de todo este desplazamiento. Entonces, eso es lo que trata la suma de ángulos, muchachos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo te puedo decir, pues un ángulo de 8pi. Y así, chuta, y ahora 8pi. Si yo solamente me aprendí de 0 pi medios pi, 3 pi medios y 2 pi. Y ahora el Inge me pregunta 8pi. Ahí queda. No, o sea, es que nos dimos 4 vueltas. ¿Sí? O sea, partimos en 2pi, nos dimos 4 vueltas y estamos ahora otra vez en la misma posición. ¿Sí? O sea, 2pi es lo mismo que 8pi en posición. ¿Estamos? Pi medios en posición será lo mismo que 5 pi medios. Será lo mismo que 9 pi medios, que 13 pi medios. ¿Ya? Pi será lo mismo que 3pi, será lo mismo que 5pi, que 7pi, que 9pi, que 11pi. ¿Ya? En posición. Para recordar, esto es muy fácil.
porque para 0, 2pi, o sea, en esta posición que estamos acá, en la 1, 0, voy a ponerle en otro color, aquí. Aquí siempre van a estar los pares, ¿sí? 0, 2pi, 4pi, 6pi, 8pi, 10pi. Y acá siempre estarán los impares, pi, 3pi, 5pi, etc. Si te sirve eso para recordar, pues qué mejor. ¿Sí? Si me dan en ángulos, puedo cambiar el sistema radial y ya está. Ya sabemos, ¿no? 180 grados es pi radianes. ¿Alguna preguntita de esta parte, muchachos? ¿Preguntitas? ¿Estamos claros? Sí, siguen ahí todavía. Hagan algún gesto. Ya, muy bien. Dylan, Gabriela, Martín, Melissa. Muy bien, gracias. Catherine también. Ya, chévere, Víctor. A Ingeniero, ver, yo tengo una pregunta. dime, Andrés Agustín. Este, usted nos dijo que 2pi sobre 2 más 3pi sobre 4 es un ángulo mayor a 360, ¿no? Porque termina en el primer cuadrante, ¿no? A ver, ¿cuál? O sea, la suma de 3pi sobre 2 más 3pi sobre 4 Ajá. ¿Ya es qué mayor a pasa? 60. Es Es mayor a que, 360. claro, y no entiendo cómo 2pi menos eso sale un número positivo. Porque se supone que 2pi es 360, ¿no? Menos un número mayor a 360 debería salir un número Ah, negativo. ya te entendí. Aquí es al revés, perdón. Aquí es así. Menos 2pi. Sí. Gracias por la observación. Es menos 2pi esto, o sea, menos 360. Estamos usando esta de aquí, mira. Este número 2. Sí, sí le ves. Sí. Ajá. Sí, aquí fue un error. Ujú. Es esto menos 2pi. Ujú. O sea, en otras palabras, es como que estuviera quitando la vuelta que dio. Y solamente me quedo con este angulito que se forma con el eje de las X. Ujú. Bueno, chévere, gracias la observación. Ahora, estas dos proposiciones las vamos a considerar como verdaderas, ¿sí? Vamos a considerarles como axiomas. A pesar de que se las puede demostrar geométricamente, ¿sí? O sea, a través de triángulos y trabajar eso, no lo voy a hacer, la vamos a axiomatizar, la vamos a tomar como proposiciones verdaderas, ¿sí? Entonces, en este sentido, miren, los ángulos A y B en un sistema de coordenadas, estas proposiciones son verdaderas. Es decir, el seno de la suma de dos ángulos es igual al seno del primero por el coseno del segundo más el seno del segundo por el coseno del primero. Y el coseno de la suma de dos ángulos será el coseno del primero por el coseno del segundo menos el seno del primero por el seno del segundo. ¿Sí? Estas son las identidades para el seno de un ángulo, coseno de un ángulo, que es el resultado de la suma de dos ángulos. ¿Sí? Entonces, esto se puede demostrar geométricamente, pero repito, los vamos a tomar como axiomas. Entonces, ¿qué con ello? O sea, y a partir de aquí podemos empezar a trabajar cualquier ángulo, ¿sí? Cualquier ángulo. Y las sumas entre los ángulos que ya conocemos, ¿sí?
Porque las sumas nosotros ya podríamos trabajarles si sabemos que son mayores a 2pi o menores a 2pi, ya podríamos empezar a trabajar. ¿Sí? O de igual manera, menores a 2pi también, a menos 2pi, perdón. ¿Sí? Entonces podría ya trabajar el seno de 5pi cuartos más pi sextos, por ejemplo. El coseno de 7pi sextos más 11pi tercios. ¿Sí? No hay ningún problema. Ya podría empezar a trabajar todos y cada uno de ellos. Teniendo en consideración lo que vimos anteriormente también, ¿no? ¿Sí? Entonces ya puedo empezar a trabajar con más ángulos. A partir de ellos aparecen algunas deducciones, ¿sí? Para las tangentes y también para el seno de las restas de ángulos. Lo voy a poner aquí. Que son las razones trigonométricas para sumas y restas. Entonces una resta es una suma, acuérdate. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer es, voy a hacer las deducciones de estas dos. Y las otras dos van a quedar de tarea. Entonces, por ejemplo, miren, dice, dados los ángulos A y B en un sistema de coordenadas, las proposiciones, tangente de la suma de A y B es igual a la tangente de A más la tangente de B sobre 1 menos la tangente de A por la tangente de B. El seno de la resta de los ángulos A y B será seno de A coseno de B menos seno de B coseno de A. Coseno de la resta de A y B, coseno de A por coseno de B más seno de A por seno de B. Tangente de la resta de A y B, tangente de A menos tangente de B, todo esto sobre 1 más la tangente de A por la tangente de B. ¿Sí? Y luego dicen, miren, son verdaderas en el caso de las identidades de la tangente siempre que estas situaciones que se presentan acá, A más B o A menos B, no midan ni 90 ni 270 grados. ¿Sí? O sea, acuérdate que la tangente tiene restricciones, ¿no? ¿Ya? Entonces no puedo yo empezar a querer sacar la tangente de la suma cuando la suma es pi medios, por ejemplo. Pues simplemente no hay cabida ahí. Entonces tengo que observar qué ángulos son los que se están trabajando. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, me dicen tangente de A menos B, pero esta resta me da 3 pi medios. Pues no, tampoco. No puedo aplicar esta propiedad. Simplemente esa tangente no existe. ¿Sí? Entonces, miren, ¿cómo es la demostración? La demostración es simple. Entonces me dicen, demuestra, vamos a ponerle así, alfa más beta, que sean las medidas, ¿ya? La tangente de alfa más beta es igual a tangente de alfa más tangente de beta sobre 1 menos tangente de alfa por tangente de beta. Se demuestra eso. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues podríamos partir de derecha, llegar a izquierda, o de izquierda llegar a la derecha. O sea, izquierda, derecha, izquierda, la que tú prefieras. Creo que más simple está partir de derecha, ¿cierto? Partir de derecha, llegar a izquierda. ¿Ya? Y podríamos ir por el otro camino también. Pero vamos así. Entonces pongamos. Bien. Tangente de alfa más tangente de beta sobre 1 menos tangente de alfa por tangente de beta. Usamos la definición de tangente. ¿Sí? Bueno, el teorema que nace de la definición de tangente. Entonces, tangente de alfa, ¿qué es? Seno de alfa sobre coseno de alfa. Tangente de beta, seno de beta sobre coseno de beta. Y lo mismo acá.
seno de alfa coseno de alfa por seno de beta coseno de beta. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Voy a sumar las fracciones respectivamente. Aquí me quedaría coseno de alfa coseno de beta. Entonces aquí tendría seno de alfa por coseno de beta más seno de beta por coseno de alfa. Misma cosa acá. Multiplicando esto tendría coseno de alfa por coseno de beta. Sumando las fracciones tendrías coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta. Se va a simplificar coseno de alfa coseno de beta. Y nos va a quedar seno de alfa por coseno de beta más seno de beta por coseno de alfa sobre coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta. ¿Sí? Si este producto pues es distinto de ser, ¿no? Y ahora fíjate el numerador. Seno de alfa coseno de beta más seno de beta coseno de alfa. No es más que el seno de la suma de las dos. Y el denominador coseno de alfa coseno de beta menos seno de alfa seno de beta no es más que el coseno de la suma. ¿Sí? Entonces sustituyo. Esto me quedaría seno de alfa más beta sobre coseno de alfa más beta. Y seno de un ángulo sobre el coseno de un ángulo es la tangente de alfa más beta. ¿Sí? Que era a donde quería llegar, a la izquierda. Entonces, por lo tanto, sí puedo decir que la tangente de la suma es igual a 1 más, ¿sí? Lo que decía acá, ¿no? Ah, perdón, estoy escribiendo al revés. Sí puedo decir que esto es 1 menos tangente de alfa tangente de beta sobre esto. Sí, sí se puede demostrar, es verdadero. ¿Ya? Inge, Dime. yo me perdí en eso de cómo le quito el 1 menos. Menos todo eso. ¿Cómo le quité el 1 menos? O sea, ¿cómo pasé de aquí a acá? Ujú. El numerador, ¿sí me entendiste? Sí, Ya. En el denominador hice lo mismo. Nota que aquí tengo un producto. Le voy a pegar un poquito más. Ahí. ¿Ya? O sea, este número es seno de alfa, seno de beta, coseno de alfa, coseno de beta. Y hago la suma. ¿Sí? sí, ya lo entendí. Ajá. Entonces ahí me queda coseno de alfa, coseno de beta como el común denominador. Dividido para 1 a esto mismo por 1 coseno de alfa, coseno de beta. ¿Sí? Aquí le voy a poner como justificación seno de una suma, coseno de una suma. ¿Alguna otra preguntita? Bueno. Vamos con el del seno de la resta, ¿ya? Bien. Por demostrar que el seno de alfa menos beta es igual a seno de alfa coseno de beta menos seno de beta coseno de alfa. ¿Ya? Y esto es así de simple. Acuérdense que tanto el seno de un ángulo como los ángulos son pues números reales, son mediciones, ¿sí? Alfa es esta longitud del arco, ¿no? ¿Sí? Beta también es esta medida de la longitud del arco.
Entonces, el seno de alfa menos beta, yo le puedo ver como el seno de alfa más el inverso aditivo de beta. Y entonces aplico el seno de una suma que está axiomatizado. Entonces me quedaría, mira, seno de alfa por coseno del inverso aditivo de beta más seno del inverso aditivo de beta por coseno de alfa. Entonces aquí te voy a poner lo que hice. Bueno, esta es definición de resta, ¿no? Y aquí el seno de una suma. Y ahora, seno de alfa por el coseno del inverso aditivo de beta, si tú te acuerdas, era el coseno de beta. Identidades de los inversos aditivos. Y el seno del inverso aditivo de beta es el inverso aditivo del seno de beta. O sea, aquí me va a quedar menos seno de beta por coseno de alfa. ¿Sí? Aquí lo que puse es las identidades de los inversos aditivos. ¿Sí? Coseno de menos beta, beta, seno de menos beta, menos seno de beta. Y ya está demostrado. Entonces, por lo tanto, el seno de la resta es igual al seno de alfa por coseno de beta menos seno de beta por coseno de alfa. ¿Alguna preguntita, chicas, chicos? Bien, si no hay preguntitas, para que ustedes se entrenen en la casa, en su cuaderno en donde hacen sus apuntes, un espacio similar, ¿ya? Un espacio similar ahí en sus apuntes para que demuestren la número 3 y la número 4. ¿Sí? Coseno de la resta, tangente de la resta. ¿Cómo van a trabajar con el coseno de la resta? Muy parecido al seno de la resta. ¿Y cómo van a trabajar la tangente de la resta? Muy parecida a la tangente de la suma. ¿No? Entonces, tareita ahí en sus cuadernos. Número 3 y número 4. ¿Ya? Para que vayan repasando y para que vayan recordando las identidades. Porque eso debemos recordarlas. Como sugerencia, todas las identidades que veamos, puedes irlas anotando en un espacio aparte, ¿ya? Para que luego esto te sirva para estudiar y para que uses en tu tarea. Muy bien. Antes de ingresar al siguiente grupo de identidades, veamos lo que se refiere a un múltiplo de un ángulo. Miren, si n es un número natural, que es mayor o igual que 2, y a es un ángulo positivo en un sistema de coordenadas, se define el producto de n por el ángulo a y se representa, como está en el texto, n por el ángulo, con el ángulo cuya medida es el residuo de dividir n por la medida del ángulo para 360 o para 2pi. Si a es negativo, el ángulo n por a es el ángulo cuya medida es el inverso aditivo del residuo de dividir menos n por la medida del ángulo por 360. ¿Sí? ¿A qué se refieren los múltiplos de un ángulo? ¿Sí? Si yo tengo cualquier ángulo, ¿sí? Los múltiplos pues son aquellos de multiplicar por los naturales 2, 3, 4, 5, 6, etc. ¿Ya? Si sobresalen a 360, pues me toca restarle 360. Si sobresalen en el sentido horario ahora, a menos 360, me toca sumarle 360. O 2pi si estoy en el sistema radial. ¿Sí? Entonces yo puedo tener, por ejemplo, aquí el ángulo doble, el ángulo triple, depende por cuál le esté yo multiplicando. ¿Sí? Entonces vamos a ver
las medidas, o más bien las identidades, para ángulos cuyas medidas sean los dobles de los ángulos y las mitades de los ángulos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de pi tercios, de pi sextos, perdón, su doble sería pi tercios, ¿sí? Y para pi sextos, su mitad sería pi sobre 12. Pero hay una relación muy estrecha. Si pi sobre 12 es la mitad de pi sextos, entonces pi sextos es el doble de pi sobre 12. ¿Sí le ven? Si pi medios es el doble de pi cuartos, entonces pi cuartos es la mitad de pi sobre 2. Hay una relación muy estrecha entre trabajar la mitad de un ángulo y el doble del ángulo. Y esto es muy sencillo, verán. De igual manera, voy a hacer las demostraciones de algunas y las otras van a repasar ustedes en su casa. Veámosles aquí. Miren, por ejemplo, seno, coseno y tangente del doble de un ángulo. Dice, dado el ángulo A en un sistema de coordenadas, las proposiciones. El seno de 2A es 2 seno de A coseno de A. El coseno de 2A es el coseno cuadrado de A menos el seno cuadrado de A. El coseno de 2A es 2 coseno cuadrado de A menos 1. El coseno de 2A es 1 menos 2 seno cuadrado de A. Y la tangente de 2A es 2 tangente de A sobre 1 menos tangente cuadrado de A. Y acá dice si A ni sea 45 ni 135. ¿Ya? Por las restricciones de la tangente. Que no debo tener ni tangente de pi medios ni tangente de 3 pi medios. ¿Sí? Entonces miren. Esto es tan simple como esto. Voy a poner el seno de 2 alfa, quiero calcular, ¿ya? Y contextualizando, dice que esto sería 2 seno de alfa por coseno de alfa. ¿Cómo hago la demostración? Si no quiero aprenderme de memoria, cosa que no les recomiendo, preferible, recuerden la deducción. El seno de 2 alfa no es más que el seno de alfa más alfa, números naturales. ¿Sí, no? Y el seno de la alfa más alfa, pues, ¿qué sería? Me acuerdo del seno de una suma. Seno de alfa por coseno de alfa más seno de alfa por coseno de alfa. Estos dos son los mismos, seno de alfa, coseno de alfa. Por lo tanto, esto sería 2 veces el seno de alfa por el coseno de alfa. Y ya está demostrado. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, seno de 2 veces un ángulo es 2 veces el seno del ángulo por el coseno del ángulo. ¿Sí? Vamos ahora con el que sigue. Coseno de 2 alfa. Coseno de 2 alfa me dice que es el coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Misma idea. Miren, el coseno de 2 alfa es el coseno de alfa más alfa. Números naturales. Y el coseno de 2 alfa es el coseno de alfa por el coseno de alfa menos seno de alfa por seno de alfa. ¿Sí? Un número multiplicado por sí mismo, coseno cuadrado, seno cuadrado. Y está demostrado. Por lo tanto, el coseno de 2 alfa es igual a coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. ¿Sí? ¿Qué más tenemos por acá? Dice, el coseno de 2 alfa le puedo representar de otras formas. O sea, con esta ya me puedo quedar. Pero dice que hay 2 formas más. La una es 2 coseno cuadrado de alfa menos 1. Y la otra es 1 menos 2 veces el seno cuadrado de alfa. Sí.
¿Cómo se demuestra esto? Como ya demostré lo anterior, como coseno de 2 alfa es coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Y 1 es igual al coseno cuadrado de alfa más el seno cuadrado de alfa. ¿Sí se acuerdan quién es de allá? ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Identidad pitagórica. Muy bien. Esta es la pitagórica. No confundir, ¿no? Este es coseno cuadrado menos seno cuadrado. Este es el coseno del ángulo doble. Y coseno cuadrado del ángulo más seno cuadrado, esto es igual a 1. Es la identidad pitagórica. ¿Sí? Entonces, a ver, a esta le voy a llamar número 1 y a este le voy a llamar número 2. Sus demostraciones vienen simplemente de despejar y sustituir. ¿Ya? Entonces, la 1. De la identidad pitagórica tenemos que el seno cuadrado de alfa es 1 menos coseno cuadrado de alfa. ¿Cierto? Luego, sustituyendo, nos queda, miren, sería coseno de 2 alfa, sería coseno cuadrado de alfa menos, sustituyo, 1 menos coseno cuadrado de alfa. Entonces, ¿qué te va a quedar? Coseno cuadrado de alfa menos 1 más coseno cuadrado de alfa. Sumas los cosenos cuadrados de alfa y sería 2 veces el coseno de cuadrado de alfa menos 1. ¿Sí? Número 2. Misma cosa. De la identidad pitagórica tenemos que el coseno cuadrado de alfa es 1 menos seno cuadrado de alfa, despejando. Luego sustituyendo, nos queda que el coseno de 2 alfa sería 1 menos seno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Que esto no es más que 1 menos seno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Y estos dos nos quedaría 2 seno cuadrado de alfa. ¿Sí? Estaría demostrado estas dos. Que como ves, no son más que sustituciones de la pitagórica en el coseno del ángulo doble. ¿Sí? Bueno. Vamos con la tangente del ángulo doble. Por demostrar la tangente del ángulo doble, 2 tangente de alfa sobre 1 más la tangente de alfa. ¿Sí, no? 1 menos tangente cuadrada de alfa. Ahí. ¿Sí? 2 tangente de alfa, 1 menos tangente cuadrada de alfa. De igual manera, esta podemos demostrarle, ¿no? La demostración de esta sería similar a la que utilicé para los ángulos dobles. ¿Ya? Y misma cosa, o sea, puedo partir de izquierda, llegar a derecha, o puedo partir de la derecha y llegar a la izquierda. Entonces, son 10:34. Intentemos demostrar esta ya, ahorita aquí en la clase.
Intentemos demostrar esto. Acuérdate que todo lo que anteriormente ya ha sido demostrado, podemos empezar a usar. ¿Sí? Entonces vamos trabajando unos 4 minutitos para que ya empecemos a entrar en calor en esto. Vamos trabajando. Prendamos las camaritas. Si tienen alguna duda, me la hacen saber, por favor. Eso, chévere. Vayan prendiendo las camaritas, por favor. Muy bien, Dylan. Martín también se une. Oliver. Evelyn. Leonel. Washington. Grace. Bien, vamos trabajando. ¿Cómo les fue? Son 1, 2, 3 pasitos son. Ya le vieron cuál le tienen que usar. ¿Cuál de las anteriores?
¿Cómo les fue? ¿Se pudo o no se pudo? Hay algunas formas, verán. Hay algunas formas para demostrar esto. La más simple es la que les voy a mostrar ahorita. Miren. La tangente de 2 alfa es la tangente de alfa más alfa, pues. ¿Sí o no? Y la tangente de alfa más alfa sería, voy con la tangente de una suma. Tangente de alfa más tangente de alfa sobre 1 menos tangente de alfa por tangente de alfa. ¿Y esto qué te queda? Tangente de alfa más tangente de alfa, 2 tangente de alfa. Y 1 menos tangente de alfa por tangente de alfa, tangente cuadrado de alfa. Y ya está. ¿Sí le ven? Entonces son 3 pasitos. No descarto que hay otras maneras de llegar a lo mismo, ¿sí? O sea, tal vez te pudiste la tangente transformarla en senos y cosenos, etcétera, etcétera. Pero es el proceso más largo, o sea, te estás yendo por la tangente, diría. Sí, pero no digo que esté mal, pero hay procesos que son más eficientes, ¿ya? Entonces, por lo tanto, este estaría demostrado. Entonces, esta es la que se conoce como la tangente del ángulo doble. Ojo, en donde la tangente pues, adquiera sentido, ¿no? O sea, no puedo hablar de la tangente de pi medios. No puedo hablar de la tangente de 3 pi medios. Y ya, esa es la última. Bien, ahora, si puedo hablar del doble, puedo hablar de la mitad. Y este grupo de razones trigonométricas se las conoce como la tangente, seno, coseno, tangente, perdón, del ángulo mitad o razones trigonométricas del ángulo mitad. ¿Ya? Entonces no se asusten, ¿ya? Viendo valores absolutos, raíces cuadradas, tal vez ya se me asusten. No se asusten. Es cierto que va a aparecer valores absolutos, ¿sí? Pero en trigonometría el trabajar con valores absolutos es súper fácil. Veamos estas 3 que están aquí. Miren, por ejemplo. Voy a empezar de esta manera. Miren, sabemos que el coseno de 2 alfa es 1 menos 2 veces el seno cuadrado de alfa. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Que el coseno de 2 alfa es 1 menos 2 veces el seno cuadrado de alfa. Lo demostramos acá arribita. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué se llama ángulo mitad? Porque precisamente trabaja con esta idea de la mitad del ángulo. ¿Sí? Luego yo puedo despejar esto, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Luego, coseno de 2 alfa igual a 1 menos 2 seno cuadrado de alfa será equivalente a decir 2 seno cuadrado de alfa es igual a 1 menos coseno de 2 alfa. Y de aquí será lo mismo a decir que el seno cuadrado de alfa es 1 menos coseno de 2 alfa sobre 2. ¿Sí? Y si yo quiero encontrar su raíz cuadrada, me quedaría la raíz cuadrada del seno cuadrado de alfa es igual a la raíz cuadrada de 1 menos coseno de 2 alfa sobre 2. Y la raíz cuadrada de un número elevado al cuadrado es el valor absoluto de este. ¿Sí? Perdón.
el valor absoluto del seno de alfa será igual a la raíz cuadrada de 1 menos coseno de 2 alfa sobre 2. Entonces, la idea de este ángulo mitad es de que alfa es la mitad de 2 alfa. ¿Sí le ves? Alfa es la mitad de 2 alfa. ¿Sí? Así como acá en el ejemplo, a sobre 2 es la mitad de a. ¿Ya? Entonces lo que podemos hacer es simple y llanamente trabajar así, ¿no? Estoy aplicando las razones trigonométricas adecuadas y estoy viendo pues de que alfa es la mitad de 2 alfa. Se sigue conservando. ¿Ya? Entonces, a manera general, yo después podría decir que el valor absoluto de a sobre 2 es igual a la raíz cuadrada de 1 menos coseno de a, todo eso dividido para 2. Estaría demostrado la primera. La segunda, misma cosa. Como el coseno de 2 alfa es igual a 2 veces el coseno cuadrado de alfa menos 1, entonces, mire, el coseno de 2 alfa igual 2 coseno cuadrado de alfa menos 1 será equivalente a decir que 2 veces el coseno cuadrado de alfa es igual a 1 más el coseno de 2 alfa. Y despejando, me quedaría 1 más coseno de 2 alfa, todo esto dividido para 2. Y sacando la raíz cuadrada me quedaría valor absoluto del coseno de alfa igual a la raíz cuadrada de 1 más coseno de 2 alfa sobre 2. ¿Sí? Y ya trabajo la mitad del ángulo que es 2 alfa. ¿Sí? Valor absoluto. ¿Cómo sacaría el de la tangente, muchachos? ¿Cómo haríamos para la tangente? Si ya sé el seno y el coseno. Seno sobre coseno. Seno sobre coseno. Entonces te quedaría, vamos a ponerle aquí en otro color, como el valor absoluto del seno de alfa es igual a la raíz cuadrada de 1 menos coseno de 2 alfa sobre 2. Y el valor absoluto del coseno de alfa es igual a la raíz cuadrada de 1 más coseno de 2 alfa sobre 2. Entonces, el valor absoluto del seno de alfa dividido para el valor absoluto del coseno de alfa sería esto, ¿no? Sobre 2 dividido para esto. ¿Eh? Luego esto yo lo puedo representar así. Por las propiedades de las raíces. La raíz de 2 se simplifica y me queda simplemente la raíz de esto, ¿no? 1 menos coseno, 1 más coseno. ¿Sí? 1 menos coseno de 2 alfa sobre 1 más coseno de 2 alfa. ¿Pero qué es el seno del valor absoluto de A sobre el valor absoluto del seno de A sobre el valor absoluto del coseno de A? No es más que el valor absoluto del seno de A sobre el coseno de A. Propiedades del valor absoluto, recuerden. El valor absoluto de una división es la división de valores absolutos. Y seno sobre coseno no es más que el valor absoluto de la tangente. Entonces, por lo tanto, el valor absoluto de la tangente de A
es la raíz cuadrada de 1 menos coseno de 2 alfa sobre 1 más coseno de 2 alfa. Y ya está demostrado. Muy bien. Preguntitas, chicas, chicos. Como es una raíz cuadrada, pues yo deberé observar, ¿no? Igual, de que yo pueda aplicar esta propiedad siempre y cuando lo que esté dentro de la raíz cuadrada sea positivo, ¿sí? Que el denominador no se haga cero. ¿Ya? De igual manera. Pues todas esas cositas, igual, tengo que observarlas porque estamos trabajando con números reales, ¿no? Son números reales los que estamos trabajando. Bien. Nos faltan pues todavía secante, cosecante, cotangente. No vamos a hacer un desarrollo de eso. Simplemente recordar que cada una de ellas, secante, cosecante, cotangente, son los inversos multiplicativos de seno, coseno, tangente, ¿no? Entonces, yo podría trabajar tranquilamente ellos. Entonces, les recomiendo, porfa, sacar en una hojita aparte, ¿sí? Sacar en una hojita aparte estas identidades trigonométricas que hemos visto. La siguiente clase vamos a ver 3 grupos más que nos están faltando. ¿Ya? Nos están faltando 3 grupitos más. Y ya con eso terminaríamos y nos pondríamos a hacer ejercicios. ¿Sí? Entonces, yo creo que la primera media hora sería para acabar de ver estas identidades y luego ya haríamos ejercicios el resto de la clase. Eso sería miércoles. Para el día jueves veríamos lo que es la ley de senos y ley de cosenos. Y con eso ya terminaríamos la parte de la trigonometría. Entraríamos a, ¿cómo es? Números complejos después. ¿Sí? Y ya con eso estaríamos casi listos para entrar a las funciones. Muy bien. Bueno, ahí vamos a quedar. No sé si tienen algún comentario. Si no, eso sería todo por hoy. ¿Ninguno? Bueno, que tengan un buen día, muchachos. Nos estamos viendo. Igual, Inge, hasta luego. Chao, profe. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Hasta luego. Inge. Gracias, Inge. Chao.